Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y a todos, como toda la semana, les doy la más cordial bienvenida una vez más a la voz de los 5 libros. En esta ocasión vamos a estudiar junto a la Parashá Ki Tavo, que es una de las porciones más confrontadoras de este libro de Devarim, Deuteronomio. Pero antes de entrar en la estructura de nuestro estudio, quiero comenzar contestando esta pregunta que es sumamente importante. Y la pregunta es esta: ¿cómo tú y yo vamos a aplicar hoy mandamientos que tienen que ver directamente con el templo y con la tierra de Israel, cuando no tenemos templo y tan siquiera estamos viviendo en la tierra? Y esa pregunta es fundamental. Porque en esta Parashá Ki Tavo vamos a encontrarnos con mandamientos que en su aplicación original, donde lo veremos en el antiguo Israel, están íntimamente relacionados con la tierra y con el templo. Los mandamientos son mandamientos de las primicias, que están relacionados con la agricultura, con los diezmos, con estados de pureza, con el lugar escogido por Dios, con la estructura nacional y espiritual que no existe hoy exactamente de la misma manera como en el antiguo Israel. Por lo tanto, no podemos simplemente tomar esos mandamientos y pretender reproducirlos, por decir algo, exactamente como los aplicaba el antiguo Israel. Pero tampoco podemos ir al extremo de decir, como no hay templo, no lo voy a obedecer. Como no vivo en la tierra, no lo voy a obedecer. Como no estoy dentro de esa estructura o circunstancia, no lo voy a obedecer. Entonces este mandamiento ya no tiene absolutamente nada que ver conmigo. No, y nada que ver. Y esto es lo que yo digo. Esta es la fácil. Porque, ¿se puede pensar? Hay casi 240 y pico, más de una tercera parte de los mandamientos tienen que ver con el templo. Así que imagínate, hay un montón de mandamientos que ni tan siquiera estaríamos motivados a estudiar, porque seguiríamos con la misma mentalidad como antes. Eso es del Antiguo Testamento, pues en este caso estaríamos con lo mismo. Eso es del templo y eso es de la tierra. Sin embargo, hay algo que necesito comunicarte. Tenemos que hacer estos mandamientos y estudiarlos desde 3 dimensiones: desde el principio, desde su intención y desde su función. Así que tengo que preguntarte, ¿cuál es el principio que Dios está estableciendo en estos mandamientos? ¿Cuál es la intención de Dios detrás de cada uno de los mandamientos? ¿Cuál es la función de los mandamientos dentro de la formación del pueblo de Israel, que somos nosotros? Porque cuando comienzo a entender estas dimensiones, ¡boom!, ocurre algo extraordinario. El mandamiento no solamente me dice lo que tengo que hacer, el mandamiento me revela algo acerca de Dios. Y me revela también algo acerca de mí. Revela algo acerca del tipo de persona y del tipo de comunidad que Dios desea formar. Así que los mandamientos no fueron dados simplemente para regular conducta, fueron también dados para formar un pueblo, para educar su corazón, para establecer justicia, para establecer gratitud, para enseñarnos santidad, responsabilidad, generosidad, dependencia de Dios, disciplina, obediencia. Así que en otras palabras, cada mandamiento, y escuche bien esto, que te retumbe en el corazón, tiene el potencial de elevar el potencial del ser humano. Tiene el potencial de transformarnos para que podamos cada vez más reflejar con claridad, hermano, la imagen y el carácter de Dios aquí en la tierra. Así que por eso, cuando encuentro estos mandamientos que están relacionados con el templo o con la tierra, mi única pregunta no puede ser, ¿puedo hacerlo literalmente hoy? También tengo que hacerme la pregunta, enseñando a Dios, ¿qué estaba formando Dios? ¿Qué aspecto de su carácter le estaba revelando a mi vida? ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? ¿Cuál es la intención de este mandamiento? ¿Cómo puedo permitir hoy que ese principio continúe formando mi vida? Ahora, quiero aclarar algo. No estamos hablando de inventar un sustituto moderno para el mandamiento. Nada que ver. No estamos diciendo
como aquello no lo puedo hacer, voy a crear otra cosa y decir que es lo mismo. No way. Estamos hablando de estudiar el mandamiento seriamente dentro de su contexto. Reconocer qué requería literalmente. Reconocer las condiciones necesarias para su aplicación. Y entonces descubrir el principio, la intención, la función que Dios estaba estableciendo mediante aquella instrucción. Porque obediencia, amado, no es solamente ejecutar una acción externa. Obediencia también es permitir que el mandamiento de Dios forme en nosotros el carácter que el Todopoderoso desea. Y precisamente eso es lo que quiero que tengamos presente mientras estudiamos Ki Tavo. Porque esta porción comienza diciendo, y será cuando entres en la tierra. Dios no solamente estaba llevando a Israel hacia una nueva geografía, vamos a ponerlo así. Dios estaba formando una nueva manera de vivir. La tierra, que es la bendición de Dios, requería responsabilidad, requería gratitud, requería ese reconocimiento de que todo lo que estaban cosechando, toda esa bendición venía de Dios y que Israel no lo podía olvidar y creerse que fue con su fuerza. Por eso es que esta paracha comienza y tiene que comenzar de la siguiente forma en nuestras vidas, produciendo las siguientes preguntas. ¿Cuán honrados estamos nosotros de haber recibido el honor de que el gran yo soy fuese nuestro Dios? ¿Cuánta gratitud realmente se manifiesta y se expresa en nuestra vida por todas las bendiciones recibidas? ¿Qué es lo que Dios quiere formar en nosotros? Porque ahí es donde la Torah deja de ser simplemente información y un montón de mandamientos y se convierte en la revelación del carácter de Dios a través de sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Amén. Así que voy a hacer lo mejor que puedo y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Abrimos la Biblia en Deuteronomio capítulo 26, verso 1 hasta el 29, verso 8. Y esta porción, esta para allá comienza. Tengo este ruido aquí en mi reloj. Israel entrando en la tierra, presentando la primicia, y termina Moisés recordando a aquella generación todo lo que había experimentado durante todos esos años. La porción de los profetas, Isaías 60, del 1 al 22, es las lecturas de consolación. Y es la que contiene esa famosa frase, levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y me parece extraordinario, maravilloso, desde esta porción donde encontramos esta declaración del Dios que dice, resplandece, recibe y entra en tu tiempo de restauración, entra en tu tiempo de esperanza, entra en tu tiempo de gloria. Y Lucas 24, 44 al 52, donde Yeshua está diciendo, entra en la luz de la revelación de la ley y los profetas, porque esta revelación está mostrándote al Mesías. Así que, aunque en mi línea aquí en esta ocasión no va a ser mostrándote el Mesías en la escritura, eso se lo dejo a mi hermano Juan Sierra y Miriam, que están haciendo un trabajo espectacular, pero nosotros tenemos que constantemente recordarnos, mientras nosotros leemos las parashá, que el Mesías, de una forma u otra, está presente e implícito en el texto. Pero ese no es el propósito de estas enseñanzas de la voz de los 5 libros. Por eso les recomiendo que vea los videos de Juan y de Miriam. Ahora,
En esta parashá, Kitabo, vemos que la frase cuando entres, que es lo que significa Kitabo, que lo encontramos directamente en Deuteronomio 26, significa cuando entres específicamente en la tierra, pero no se limita a la tierra cuando estamos en una interpretación más profunda. La interpretación que hace que la Torah sea relevante a toda generación. ¿Ok? Dios no solamente quería sacar a Israel de Egipto, Él quería meterlos en la tierra. Así que la redención no terminó cuando cruzaron el Mar Rojo. La redención tenía el destino de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Y esto nos habla de que cuando Dios comienza proceso en nuestra vida, donde Él nos saca de una temporada, donde Él cierra un ciclo, no es para dejarnos frente a un ciclo cerrado, es para también abrir otro ciclo en nuestra vida. Cada vez que Dios te lleva a terminar algo, no te creas que hay vacaciones. Él está preparándote para comenzar otra cosa. ¿Ok? Y Kitabo nos habla acerca de esta transición cuando entres. Así que una cosa es salir de Egipto y otra cosa es entrar en la tierra. Porque ahora para entrar en la tierra nos están dando un montón de mandamientos. De hecho, hay más mandamientos para entrar en la bendición que los mandamientos para salir de Egipto. Así que cuando entramos aquí, tenemos en esta parashá, vamos a estar conscientes de que la punta de lanza es cuando entres. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar identificando algunos mandamientos que encontramos en el Taryag Mitzvot. Porque estos mandamientos nos van a ayudar a entender algunas cosas sumamente interesantes en cuanto a qué Dios quería que el pueblo hiciera y por qué. Hay 6 mandamientos y en el Taryag Mitzvot están identificados con el número mandamiento 606 al 611. El mandamiento 606 está basado en Deuteronomio 26, 5 al 10. Y corresponde a hacer la declaración de las primicias. Y aquí encontramos un principio memorial de gratitud. Reconocer que lo que tengo hoy está conectado con un testimonio, con una historia de fidelidad. Y cada vez que tú y yo damos al Señor, sea los diezmos, unas primicias, una ofrenda, o cuando nosotros damos tiempo al Señor, vamos a hacer trabajo comunitario, de lo que sea, pintar el templo, servir a otro. Yo pienso que debe de haber algo como esta declaración. O sea, que en la tradición judía se hace una bendición antes de comenzar cada mandamiento. Y lo que nos está enseñando la declaración que se debe de hacer antes de presentar la primicia es estar consciente de dónde Dios nos sacó. Y estar consciente por qué estamos presentando las primicias. ¿Por qué presentamos las ofrendas? ¿Por qué presentamos los diezmos? ¿Por qué presentamos nuestro tiempo? ¿Por qué sacamos de nuestro tiempo? No solamente en la dinámica de consagración personal, cuando estudiamos y cuando oramos. No, es aquello que tiene que ver con nosotros
bendecir a otro, bendecir la comunidad donde vamos, bendecir al prójimo, bendecir la necesidad. ¿Ve? Tienes que mantenerte con ese recordatorio. Porque eso es lo que va a mantener tu mente y tu corazón enfocado. Porque muchas veces nosotros podemos caer en el error de hacer cosas honorables, pero la intención no está correcta. Así que esta declaración tiene que ver con de dónde Dios nos sacó. Y aplica tanto a las ofrendas, a los diezmos, a las primicias, etc. Luego vemos mandamientos, el 608, 609 y 610. Y estoy utilizando esta numeración que son las que aparece en el documento de Taryag Mitzvot. De hecho, aquí tengo el documento, ¿ves? Taryag Mitzvot. Y esto yo lo utilizo como referencia. Y es una codificación de los mandamientos. Y entonces, si tú ves aquí, ves, claro, está más o menos como del hebreo, sacado del hebreo. Pero tú podrás ver aquí, ves, que aquí dice la parashá. Espérate, Dios mío. Ok, dice la parashá y entonces está el número 608, 609, etc. ¿Ok? Porque está basado en el conteo de los 613. Así que eso quiere decir que estamos llegando al final de mencionando todos los mandamientos de la parashá. Ahora, continuando entonces, estos mandamientos 608, 609, 610 están relacionados con Deuteronomio capítulo 26, 14. Ahora, estos mandamientos regulan diferentes aspectos del diezmo. Por ejemplo, que no puedes comer el diezmo durante estado de duelo, no puedes comer el diezmo en impureza y no puedes utilizar el dinero de redención para cosas que tienen que ver con, en este caso, para cosas que tienen que ver con muertos. Por ejemplo, comprar un ataúd o un funeral, etcétera, ¿ves? Porque eso está relacionado con muerte. No puedes disfrutar del diezmo. En el antiguo Israel se sacaba el diezmo como de las cosechas y entonces como si viajaban si le quedaba lejos Jerusalén, pues entonces ellos lo convertían en dinero para comprar allá cosas que ellos, dependiendo, ¿verdad?, de la estación, ellos comían sea de las frutas, del fruto de la cebada, del trigo, etcétera. Y entonces comían con los levitas, comían en comunidad con los sacerdotes, porque era el principio de sostener a aquellos que no tenían ningún sostenimiento, sino que su sostenimiento venía directamente del pueblo de Israel. Lo sostenían para que ellos pudieran ministrarle la enseñanza de la palabra y la mediación que ellos hacían a través de las ofrendas y los sacrificios en los tiempos del templo. Luego entonces cuando dice que no se comía en su luto, era porque en tiempo de duelo, en tiempo de tristeza, pues ellos, aunque lo presentaban, no participaban de él, que era algo sagrado, porque estaban indispuestos emocionalmente y había esas trazas de tristeza y angustia y muerte en ellos, así que no podían participar en ese sentido. La idea es siempre, en cuanto a la separación de la vida y la muerte, cosas que tenían que ver con la muerte y conectado con la muerte, no podían acercarse al templo. Hoy día no hay templo, pero siempre hay enseñanza poderosa. De hecho, en Deuteronomio vemos que hay un mandamiento que dice que no debemos de servir al Señor con tristeza, sino con alegría. Y aunque no hay templo, esto debe de ser así. ¿Ve? Porque, oye, hermano, todos tenemos situaciones y todos tenemos retos.
y tiempos de extrema tristeza. Pero cuando nosotros obedecemos los mandamientos y servimos al Eterno, especialmente cuando vamos a presentar primicia, a presentar diezmo, que vamos a presentar ofrenda, vamos a presentar una oración de intercesión a favor de alguien o una oración de gratitud. Tenemos que considerar, hermano, que Dios se merece lo mejor de nosotros. Y nosotros lo exaltamos y lo bendecimos. Ahora, eso no quiere decir que en momentos de extrema tristeza tú te derrames delante de Dios y llores delante de Dios y le diga al Señor, estoy triste. Pero a la hora de obedecer estos mandamientos, de presentar los diezmos, de presentar las ofrendas, de presentar la primicia, tiene que haber la conexión de extrema gratitud y alegría. ¿Ok? Tú te imaginas que tú recoges la primicia y tú miras, bueno, Señor, aquí está la primicia, Señor, pues yo estoy aquí cansado, tantos problemas que tengo. No. Por eso es que la declaración de la primicia tiene que ver con acuérdate de dónde Dios te sacó. ¿Ve? El acordarnos de dónde Dios nos sacó debe de sacudirnos, hermano, y hacernos pensar y hacernos recordar que aunque estemos pasando un momento difícil hoy, piensa que el Dios que te rescató es el Dios que te va a ayudar ahora en estas situaciones y que no debemos de darle más importancia a las circunstancias, sino el Dios que hace que nosotros nos elevemos por encima de las circunstancias. Así que de todos estos mandamientos, hermano, que vemos que están estrictamente redactados considerando las leyes del templo, siempre hay algo que aprender. ¿Ok? Y esto es lo que yo considero uno de los retos más grandes para nosotros. Ahora, bien interesante, cuando leemos la introducción de esta parashá, cuando entres en la tierra, hay una palabra hebrea que dice vejayá. Cuando entres en la tierra, vejayá. Y vejayá tiene la idea de alegría en medio de la bendición. Alegría en medio de la bendición. Porque quitabó no comienza solamente con las palabras quitabó. Si tú lo lees en el hebreo, aparece también la expresión vejayá. Y acontecerá que cuando entres en la tierra. Ahora, quiero compartir con ustedes una antigua interpretación judía relacionada a vejayá. Y acontecerá, quitabó, cuando entres. Y esta interpretación está relacionado con la actitud con que entramos en la tierra. Vejayá. Y hay una conexión interesante. Y te alegrarás, con Deuteronomio 26:11. Lo estoy leyendo aquí. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado. ¿Ve? La tierra iba a producir más que frutos que se comen. La tierra debía producir en ti gratitud. La bendición de cosechar debía producir en ti alegría. La cosecha debía conducirte, llevarte al reconocimiento. Y ahí es que entra la función de las ofrendas, la primicia y los diezmos. Pero entonces, cuando llegamos a una porción de la parashá, hermano, si usted tiene tiempo, léase todo ese capítulo 26, 27, 28. Pero el 28:47 dice algo interesante. Los judíos conectaron vejayá con alegría. Entra en la tierra con alegría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la alegría es lo que se debe de expresar cuando presentes el fruto de la tierra y presentes los diezmos y tu primicia y tus ofrendas.
En este mismo parashá, el verso 28-47 dice, por cuanto no serviste a tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Y está hablando acerca de, va a venir la maldición porque no lo hiciste con alegría. Ahora, piense conmigo, piense. El problema no era solamente no tener. El problema podía aparecer precisamente cuando lo tenían todo. El problema del hombre no era la escasez. Porque en la escasez uno siempre, Señor, ayúdame. Dios le está diciendo, prepárate porque vas a entrar en una tierra de abundancia. Y aquí es donde tengo que darte un montón de advertencias y mandamientos. Porque cuando tú no tenías nada, es verdad, a veces querías regresar a Egipto. Pero el hombre cuando tiene escasez, ahí es donde, ay Señor, es donde más ora. Pero cuando hay abundancia, nos olvidamos del Señor. Y se nos ocurre todas las ideas creativas que nos hacen torcer el mandamiento y no obedecer al Señor. Cuando estamos en la bendición, tenemos que acordarnos que la bendición produce alegría, esa alegría debe producir reconocimiento, ese reconocimiento debe de producir el nosotros presentarnos delante del Señor y acordarnos de la escasez y acordarnos de donde Él nos sacó. Así que la pregunta confrontadora de Kitabó es la siguiente. ¿Qué expresión de gratitud y de reconocimiento a Dios es visible en tu vida a la hora de tu abundancia? Esta parashá de Kitabó se lee antes de Rosh Hashanah, de Yom Teruah. Así que es una preparación. Porque encontramos el capítulo 28, que es un capítulo completo de advertencias y de maldiciones. Se le llama y se le conoce como Tohaha. O en otras palabras, el capítulo de la amonestación, el capítulo de la reprensión, el capítulo de la advertencia. Y existe una antigua tradición que conecta estas lecturas de estas maldiciones antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Teruah. Y le acompaña esta expresión, y es la siguiente: que termine el año también usted leyendo estas maldiciones, cerrando el año. Que termine el año juntamente con sus maldiciones. Y es un pensamiento bien interesante, porque entonces la lectura lo que está diciendo es que cierre el año, se acabó, y las maldiciones, lo último que tú lees, se acabó. Ahora vamos a enfocarnos en lo nuevo. La intención no es llevarnos al miedo, sino a la reflexión, a la corrección, porque son lecturas que tradicionalmente se le llama advertencia. Despierta, que tenemos que reconocer aquellas cosas que al recibir la abundancia de Dios, nos resbalamos y creímos que fue por nuestro esfuerzo y no le dimos gloria a Dios. O cuando teníamos la oportunidad de servir a Dios, lo hacíamos, pero lo hacíamos como si fuera una carga. Ay, tengo que ir al Shabbat. Ay, hay que hacer las oraciones de Shabbat. Ay, hay que ir a la congregación. Que termine el año y que con el cierre del año civil, al comenzar Rosh Hashanah, cierre la lista de actitudes que tú no quieres traer al nuevo siglo. ¿Qué temas tenemos aquí en Kitabó? Por ejemplo, Deuteronomio 26:1 nos habla acerca de que cuando entremos, estemos conscientes de que estamos entrando en un tiempo nuevo.
26, 1 al 11. Cuando entremos, recordemos, dale siempre las primicias al Señor. Y mire, hermano, las primicias no solamente es, vamos a suponer que hoy día no se pueden hacer como se hacía en el antiguo Israel. Y una de las cosas que yo enseño en mi congregación, pero cuando llega el tiempo de la primicia, ustedes simplemente separan una ofrenda de gratitud. Porque no lo podemos hacer, no podemos hacer como hacemos en el antiguo Israel. Y usted separa una ofrenda de gratitud. And that's it. ¿Ok? Pero acuérdese que en el tiempo de este mandamiento, el Señor dice, quiero que te acuerdes de dónde yo te saqué. Y ve, todo tiene que ver con que la bendición que Dios ha puesto en tu mano produzca en ti alegría. Que tú digas, gracias Padre, porque tú has sido bueno conmigo. Pero también produzca en ti reconocimiento. Y esta declaración es tan importante porque, una vez más, impide que en nuestro corazón se crea la gran cosa esta de que, como dice en Deuteronomio 8, que fui yo con mi fuerza. Así que en Deuteronomio 26, del día al 11, encontramos que tiene que haber gratitud y alegría por la provisión del Señor. Deuteronomio 26, 12 al 15 aparece los diezmos, cuyo propósito es el cuidado del levita, de lo que enseña la palabra, del extranjero, huérfano, la viuda y toda persona que necesita. En Deuteronomio 26, del 16 al 19, encontramos la reafirmación del pacto de Israel, y que Israel es un pueblo apartado de entre todas las naciones. En Deuteronomio 27 encontramos la instrucción de escribir la Torah, los mandamientos, sobre piedras. Y aparece también la construcción de un altar. Y posteriormente encontramos el incidente de Gerizim y Ebal, cuando el pueblo entra y hace el pacto con el Todopoderoso. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, aparecen las bendiciones relacionadas con la obediencia, pero desde el versículo 15 encontramos las maldiciones o las consecuencias de nosotros caminar en desobediencia y apartarnos del pacto. Y cerrando la parashá, encontramos uno de los textos que yo considero que son fundamentales. Deuteronomio 29, 4. Y este texto es la que se debe de conectar con Lucas 24, con el camino de Maús. Corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Pero dentro de todos estos temas, quiero destacar la conexión que tiene esto, hermano, con Lucas 24. El Señor es el que abre nuestros ojos. Y por más que nosotros querramos que otra persona tenga la misma experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor, aunque hayamos sido todos salvados de Egipto, en esta parashá, y en esta porción, de hecho lo voy a leer y tengo que leerlo completo. Voy a comenzar a leer desde el verso 2. Este es Deuteronomio 29, 2. Moisés llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, señales y grandes maravillas. Ahora le está diciendo, ustedes son testigos de las 10 plagas y de todos los milagros que ocurrieron en el desierto. Mira esto. Entonces, me dice el verso 4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Y sigue hablando, hermano, de
todas las bendiciones, todos los milagros y todas las intervenciones, que sin esas intervenciones y sin esa providencia divina, era imposible ellos ni salir de Egipto, ni cruzar el desierto, ni entrar. Entonces el Señor le está diciendo, si no fuera porque yo abro mis ojos, digo tus ojos, para que ustedes vean que fui yo el que los saqué, fui yo el que los sostuve, ustedes no van a poder entrar exitosamente y mantenerse exitosamente en la tierra. Porque cuando acontecerá, que tiene que ver con, entra con alegría recordando de Dios, de donde Dios te sacó. Acto seguido, aquí están los mandamientos de las primicias. Acto seguido, los mandamientos de las ofrendas y de los diezmos. Lo que está diciendo el Señor es, tú no vas a hacer nada de estas cosas si tú no te acuerdas de dónde yo te saqué, y si yo no te revelo a ti que fui yo. Vas a caer en lo que muchas veces cae el ser humano: la falta de gratitud de lo que Dios ha hecho, la falta de reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Y vas a comenzar, sin darte cuenta, porque es una inclinación humana, creernos la mentira de que todo la trayectoria y el sostenimiento del proceso de Egipto hasta acá fui yo. Entonces, con razón, cuando salga el fruto de la tierra, tú vas a decir, fui yo el que lo sembré, fui yo el que lo coseché, y la tierra simplemente me dio lo que yo sembré. Pero esa actitud tiene que ser confrontada cuando nosotros 3 veces al año presentamos los diezmos, las ofrendas y las veces que se presentan las primicias, junto con las declaraciones que impiden que nosotros nos creamos la mentira que fuimos nosotros, y junto con la conexión del propósito de estas ofrendas, que es el de bendecir al levita, al que nos enseña en la palabra, y lo que tiene la mediación en el tabernáculo, en el templo, y al necesitado. Y nosotros presentarnos delante del Señor y tener fiesta. Todo esto, hermano, no puede pensar nosotros, no podemos pensar nosotros que lo vamos a hacer automático. Porque el ser humano siempre se cree que lo que tiene fue el resultado simplemente de su esfuerzo. Y sí tienes que esforzarte. Y sí tenemos que luchar. Y sí tenemos que sembrar. Y sí tenemos que cultivar la tierra. Pero si no obedecemos al Todopoderoso, ni el cielo ni la tierra se abrirá. El que abre el cielo es el Eterno. El que abre la tierra es el Eterno. Tú podrás sembrar y cultivar la tierra, pero el que abre la tierra para que dé fruto, el que abre el cielo para que llueva, es el Eterno. Tú te imaginas que tú siembres, trabajas en la tierra y la tierra se quede herméticamente cerrada y el cielo herméticamente cerrado. En una ocasión, Pedro fue a pescar y en toda la noche no pescó nada. Alguien que dominaba la pesca. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Confrontó su autosuficiencia. Hasta que se encontró con Yeshua y Yeshua dijo, tira la red a la derecha. Y Pedro dijo, en tu nombre lo haré. Así que en el nombre del Señor sembramos, en el nombre del Señor cosechamos. Y cuando cosechamos, hermano, se cosecha con alegría, con gratitud, con reconocimiento. Para que, tengo que conectar esto con Deuteronomio 8, para que nuestro corazón no se crea el embuste.
Y hay momentos difíciles, y hay momentos de escasez. Pero todo esto es parte del proceso del Señor cultivar en nosotros, porque también nosotros somos la tierra de Él, la mejor cosecha. ¿Cuál es la mejor cosecha? Gratitud. Que podamos nosotros caminar en reconocimiento. A través de la obediencia, sirviendo al que necesita, siendo luz en las tinieblas. Porque estamos llamados a caminar en el potencial de nuestra creación, ser imagen de Dios aquí en la tierra. Así que cuando entres en la tierra, cuando entres en tu bendición, cuando entres en tu nuevo trabajo, cuando entres en tu proyecto, cuando entres en tu ministerio, cuando entres en esta nueva etapa de tu vida, acuérdate que el Dios que cerró un capítulo para que pudieras entrar en esta, es el Dios que te guardó y te prosperará en este nuevo camino, en esta nueva temporada. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos la próxima semana. Shalom.